puedan ver, para que puedan ver las definiciones, ¿sí? Vamos a resolver algunos de las unidades y algunos de los adicionales que enviamos, que lo tuvieron hoy y que los tenemos por Telegram. ¿Está bien? Súper importante esto. Bueno, llegamos a ley de calentamiento y enfriamiento del señor Newton, que les confieso, yo no la conocía hasta que di esta materia. O Miriam seguramente sí. Bueno, antes que yo. Sí, yo sí. Miriam seguramente la conocía. Yo no la conocía, pero lo que se pretende ahora estudiar es una utilidad que tienen las ecuaciones diferenciales con las que venimos trabajando, que Ani trabajó la clase anterior, no, sino la anterior, o sea, el lunes pasado, y ver una aplicación que tiene, ¿sí? Entonces, vamos a leer la definición de ley de enfriamiento y calentamiento y veamos algunas aplicaciones, ¿está bien? Dice, de acuerdo con la ley empírica de Newton, ¿saben lo que significa empírico? A ver qué dicen. Quizás no te preguntaron. Que viene muy bien. Lo empírico es lo que se pudo observar, que se pudo experimentar. ¿Sí? Exacto, el estudio de algo. Ustedes son científicos, no es que van a ser científicos. Ya lo son, ¿sí? Entonces, un científico, muchos de los estudios que hace es a través de la empiria. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De acuerdo con la ley empírica de Newton de enfriamiento-calentamiento, la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y el medio que lo rodea. ¿Entienden qué significa proporcional? Chan. Igual, dice, ¿no? No. A ver, si lo leéis, ¿qué significa proporcional? ¿Quién se anima a decir algo? ¿Dónde vimos algo proporcional en matemática? ¿Cómo eran esas funciones proporcionales? Si sube una, sube la otra. Ahí vamos. A eso se refiere con proporcional. ¿Sí? Bien. Las que son proporcionales son las funciones lineales, pero no cualquier función lineal. Una función lineal que pasa por el origen. ¿Bien? Bien. Que se llama temperatura ambiente, ¿sí? La medida que lo rodea es la temperatura ambiente. Hay un T mayúscula, ¿sí? El T mayúscula que está en función de un T minúscula. Acá, de nuevo, en matemática es muy susceptible en las letras, ¿no? Las mayúsculas y las minúsculas. Si están acostumbrados siempre a escribir mayúscula o minúscula, acá tienen que adaptarse y a escribir de manera diferente. ¿Estamos? Si esta función T representa la temperatura del cuerpo al tiempo T, Tm es la temperatura del medio que lo rodea. Y T' o T derivada es la rapidez con que cambia la temperatura del cuerpo. Lo de T derivada nosotros ya lo vimos. ¿Se recuerdan esto? Que no de T derivada, sino de que algo derivado. Que algo derivado implicaba como la rapidez de algo, la velocidad de algo, ¿lo recuerdan? Cuando nos daban una función posición y queríamos calcular su velocidad, lo que hacíamos era esa función posición derivarla. ¿Se entiende esto? ¿Lo recuerdan? Acá es lo mismo, es poner en práctica todo lo que venimos viendo. Entonces, la ley de Newton de enfriamiento y calentamiento traducida en una expresión matemática es, y nos dan estas dos expresiones. El simbolito del medio, que está en la expresión de la izquierda, significa proporcional. ¿Sí?
Pero lo que nosotros vamos a escribir, lo que vamos a hacer el estudio, es de lo que está a la derecha. Si ustedes se dan cuenta, es lo que venimos trabajando. ¿Lo recuerdan eso? Que en vez de dt mayúscula sobre dt, también podría escribirse como t derivado. Y hacíamos la reescritura, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Y en donde k es una constante de proporcionalidad, en ambos casos, enfriamiento, calentamiento, si Tm es una constante, se establece que K es menor que 0. Acá hay que tener mucho cuidado. Nosotros vamos a trabajar con que K es negativo, lo dicen, ¿no? Pero van a ver que en libros y en muchos otros lugares, hay veces que la fórmula aparece como menos K por T menos Tm, y el K lo dice en positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan cuidado con esto. La fórmula es la misma, cambia el menos y cambia el K. En vez de definirlo como negativo, como nosotros, lo definen como positivo. Después el análisis es el mismo. ¿Se entendió hasta acá? Recuerden, nosotros vamos a trabajar con K negativo. Eso es importante. Bien. Y entonces, bueno, esa dt sobre dt igual a k por t menos t. Ahora, algo de eso, nosotros ya estuvimos haciendo cuentas sobre esto, ¿no? ¿Lo recuerdan? En particular, año. Bueno, vamos a trabajar cómo a partir de la fórmula esta que está expresada ahí, que es la función de velocidad o de rapidez con la que la temperatura varía, ¿cómo hacemos para obtener una fórmula que nos diga la temperatura, cómo varía la temperatura en función de un tiempo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer operaciones, cuentas que ustedes ya manejan. O sea, de lo que vamos a ver ahora, van a recordar todo lo que vieron con Ani, que es exactamente lo mismo, y que tienen que acostumbrarse, nosotros lo vamos a hacer para un caso general como este, y luego vamos a particularizarlo con ejemplos. ¿Estamos bien? Entonces, quiero que me sigan con el razonamiento, y cualquier duda me paran. ¿Está bien? Esperen que el camarógrafo me está acomodando. Hay producción. Vamos a un corte, vamos a una pausa. Cuando volvamos de la pausa, ¿cómo obtenemos la fórmula del cambio de temperatura? A partir de una fórmula dada. Auspicia este momento. No me animé a pasar ningún chivo, si no tenía varias marcas. Tenemos que buscar auspiciantes. Eso para el semestre que viene. Sí. Busquemos auspiciantes. Sí. Alguno de fibras, algo, ¿no? Claro. Como bueno, para compensar un poco. Que nos dé la tinta. Al menos. Claro. Bien. Si ustedes se fijan, en el cuadernillo, la fórmula es dt sobre T mayúscula, T minúscula, ¿sí? Y es K por T menos Tm. ¿Quién es Tm? Recuerden, Tm es la temperatura ambiente. En principio no nos importa. Luego vamos a ir, cuando tengamos que resolver un problema en particular, vamos a ir como asignando valores siempre y cuando sean datos del problema. ¿Está bien? ¿Quién era este, no? Bueno, que este era como T'. ¿Sí? Nosotros no vamos a trabajar con esto, pero sí quiero que entiendan de dónde viene esto. Bueno, y de nuevo, en esta parte de la matemática es muy sensible el cambio de un T mayúscula a un T minúscula, con lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Imaginémonos que teníamos que resolver esta ecuación. ¿Cómo hacíamos? Recuerdan que
resolver esta ecuación implica hallar T, una familia de funciones de T, que hagan que esta igualdad valga. ¿Está bien? ¿Y qué hacíamos? Bueno, separábamos, ¿no? Esto como si fuese un Y y un X, ¿lo ven? Y X, en vez de T va a ser Y, y esto es un número en particular. Esto no es una función, esto es un número en particular. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Cómo hacemos? Bueno, este método se llama variable separada. Es decir, separamos, ponemos de un lado de la igualdad todo lo que corresponde a una misma variable y de otro lado de la igualdad todo lo que corresponde a la otra variable. Ustedes observan, dentro de esta igualdad se involucran dos variables. Una es t, que aparece acá, y que t corresponde a una familia de funciones. Y otra es t chica, que si bien no aparece, pero está presente ahí. ¿Está bien? No aparece, pero recuerdan, esta t va a depender de esa t chica. ¿Me siguen hasta acá? Resolvamos del mismo modo que sabemos. ¿Cómo se resuelve? Bueno, 1 sobre, pasamos este t sobre el tm para un lado, y de este lado queda k por dt. ¿Hasta ahí me siguen? Es lo mismo de lo que venimos trabajando. ¿Vamos bien? Sí, sí, dijeron. De hecho, se adelantaron y dijeron cómo tenían que ir haciendo ese despeje, Juan. Genial. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden, tenemos que encontrar P, la función P, las familias de funciones de P. ¿Y cómo hacemos para buscar las familias? ¿Recuerden que integrábamos? Es decir, acá integrábamos y acá integramos. ¿Estamos bien hasta acá? Y hay que tener mucho cuidado sobre el límite de integración. Esto, como depende del T chiquita, va a ir desde 0 hasta el T0. Esto, sin embargo, va a ir desde el T grande evaluado en 0, este 0 es la T chiquita, hasta el T grande evaluado en T0. ¿Me siguieron? Sí, sí, dicen Juan. Bien. Tenemos que integrar esto por un lado, tenemos que integrar esto por el otro. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos para integrar lo que está a la izquierda? A ver. Algo hacíamos ahí. ¿Podemos poner directamente el logaritmo natural de todo esto? No, dice Luján, Juan. ¿Qué hacíamos? A ver. No, Camila. Muy bien. Alguien dijo que sí, que se podía. Nosotros, ojo acá, no tenemos por tabla, en las tablas de integral, no tenemos una integral que nos diga que 1 sobre t menos o más alguien, porque es la variable, nos dé el logaritmo natural de ese alguien. Cuidado con eso, porque puede llegar a incurrir un error grave. Entonces, ¿qué se hace con esto? Hay que hacer un cálculo auxiliar, ¿sí? En donde calculemos esta integral. Observemos que los límites de integración no los voy a poner, ¿sí? Pero porque nosotros lo que queremos es calcular una primitiva. Con lo cual, los límites de integración, bueno, esto que una primitiva, hacemos el barro con eso y ya está. Es decir, los límites, la integral sería 1 sobre t menos tm diferencial t. Se entiende lo que tenemos que hacer, ¿no? De nuevo, no existe en la tabla una integral inmediata. No es de tabla esto. Si hubiese sido 1 sobre t solo, ahí sí. Bien. ¿Cuál es la integral de esto? Como no existe, tenemos que hacer sustitución. ¿Y qué sustituimos? Y sustituimos lo que está en el denominador. Du sería, ¿cuál es la derivada de t menos tcm respecto a t? ¿Cuál sería la derivada? A ver. T es una función, t es un número. 1t, dicen. 1, ¿no? No, t no, 1. La derivada. La derivada de esto respecto de t es 1. ¿Se entiende? Entonces,
una vez que ya está resuelto esto, ¿cómo quedaría? Bueno, la sustitución sería 1 sobre u diferencial u. Porque du es igual a 1 por dt. Y 1 por dt es dt. ¿Entendieron? ¿A qué es igual? La integral de esto es logaritmo natural del módulo de u más c. ¿Y terminó ahí? No. Tenemos que saber que como con u igual a t menos tm, ¿no es cierto? Que hemos hecho esta sustitución, entonces la solución queda logaritmo natural de t menos tm. Parece como muy tedioso, pero entiendan algo. No hay que acordarse la memoria, todo esto. Hay que ir razonándolo. ¿Está bien? Hay que ir construyéndolo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Entonces, observen una cosa. Nosotros dijimos que queríamos calcular una primitiva de este para luego observarlo. La primitiva que encontramos es esta. Pero al c le podemos asignar el valor 0. ¿Está bien? Con lo cual, una vez que hallamos una primitiva de 1 menos t, haciendo la sustitución, queda el logaritmo natural de t menos tm, y haciendo barro entre t0 y t de t0. ¿Vamos bien? ¿Cuál sería la integral del lado derecho? A ver. ¿Cómo sería? T, muy bien. T, o sea, T por K, ojo, ¿no? Sí. ¿Y esto entre quién va a estar? Entre 0 y T0. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se entiende el objetivo? El objetivo es hallar la función T grande que dependa del T chico. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con hacer bárbaro, ¿no? Es decir, nos queda logaritmo natural de este evaluado t es la variable, no se olviden eso, evaluado en el barro de arriba, o sea, t, el t0, menos t, ¿no? Todo esto menos exactamente lo mismo, pero evaluado en t en 0. Es decir, logaritmo natural de t en 0 menos tm. Es lo mismo que vieron con Ani, ¿no es cierto? Ahora vamos al lado derecho. El lado derecho es k por t, pero ahora el t evaluado en t0. K por t evaluado en t0. Menos k por t, pero ahora evaluado en 0. Es claro que esta parte va a ser 0, ¿no? Entonces, para el próximo paso no se pone. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Genial. ¿Qué teníamos que hacer luego? ¿Recuerdan que podíamos juntar esto por propiedad del logaritmo cuando tenemos una resta de logaritmos de igual base? Acá la base es la base E, o también que se llama logaritmo neperiano. Cuando teníamos una resta de logaritmos de igual base, lo que podíamos era poder escribirlo como una división. Es decir, logaritmo natural de t, t0 menos tm sobre t0 menos tm. ¿Hasta acá cómo vamos? Y acá tenemos k por t0. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien. ¿Y ahora qué hacíamos? ¿Qué hacíamos ahora? A ver si recuerdan. El objetivo ahora es despejar t de t0. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para despejarlo? Bueno, en principio hay que desarmar el logaritmo. Va a pasar para allá, ¿no?
Si me permiten, ¿puedo borrar el cálculo auxiliar? ¿Sí? ¿Puedo borrarlo? Bien. Sí. Gracias. Borro el cálculo auxiliar. Bien. Sigamos. De acá, el asterisco sigue acá. Entonces, uno diría, bueno, puedo aplicar E en ambos lados. Es exactamente lo mismo decir que el logaritmo natural pasa como exponencial. ¿Está bien? Es decir, queda T0 menos Tm sobre T0 menos Tm. Esto queda como E a la K por T0. ¿Vamos bien? ¿Alguno se perdió? Díganme que repito cualquier cosa, ¿eh? ¿Estamos? Bien. Sí. Acá suceden dos cosas. Supongamos que el objeto que queremos estudiar, o el líquido, o la sustancia, o lo que fuese, que queremos estudiar cómo varía su temperatura, en un momento se está enfriando. ¿Sí? ¿Qué pasa si ¿qué sucede? No quiero decir un objeto en particular. Supongo que se está enfriando. ¿Qué cosa? Lo que nosotros queremos estudiar. ¿Qué sucede si se está enfriando? Miren. Si se está enfriando, está claro que la temperatura estaría a un nivel y la temperatura del ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Es como que algo que está a una cierta temperatura se lo expone a una temperatura ambiente distinta. Y esa temperatura ambiente es menor que la temperatura del objeto. Por ejemplo, algo que se saca del horno, ¿no? Está a cierta temperatura y se lo saca para que se enfríe afuera. No sé. Entienden ahí que la temperatura ambiente es menor que la temperatura del horno. ¿Estamos de acuerdo? Y en todo el proceso es menor. ¿Lo ven a eso, no? Desde que se sacó hasta que los 2 segundos, 3 segundos, etc. Pero en todo el proceso es menor. Nunca pudo pasar que esa temperatura estuviese por debajo de la temperatura ambiente. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si todo el proceso es menor, ¿qué significa? Que T en T0, ¿cómo es por respecto a Tm? Tm que es temperatura ambiente. ¿Es mayor o menor? Mayor. Muy bien, es mayor. Mayor. ¿Lo ven eso? O lo que es lo mismo decir, Tm es mayor que 0. ¿Me siguieron ahí o no? ¿Se entiende, no? Un objeto del horno se lo expone a una temperatura menor que la que está en el horno y esa temperatura tiende a bajar. Pero lo que siempre sabemos y podemos asegurar que la temperatura luego de un cierto tiempo va a ser mayor que la temperatura del ambiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora estudiamos esto. ¿Qué significa la temperatura en cero? Es la temperatura inicial, ¿no? Y la temperatura inicial, ¿cómo es respecto de Tm? A ver si lo ven. Lo puse ya mayor, estoy aquí. ¿Ven que es mayor respecto de Tm? ¿Por qué? Porque se saca la temperatura, perdón, se saca el objeto en un determinado momento y ahí es como comienza a hacer el estudio y es que la ley de Newton
vale a partir de que el objeto se lo expone a una temperatura menor. ¿Estamos de acuerdo? No se hace el proceso desde antes que se saque del horno. ¿Estamos bien? Entonces, si T0 es la temperatura inicial, insisto, en que se le expone al objeto a la temperatura ambiente. Es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque se está enfriando. Entonces, T0 menos Tm es mayor. ¿Se observa eso? ¿Me siguieron hasta acá? El razonamiento ese. Ese razonamiento van a tener que emplear también cuando resuelvan un problema. ¿Sí? Pero ya ese problema van a ser con números, con lo cual por ahí se hace un poco más sencillo, pero el razonamiento es el mismo. Entonces, ¿por qué hicimos todo esto? Porque ¿cómo va a ser esta relación entonces? T0 menos Tm sobre T0 menos Tm. A ver, esta relación, si lo de arriba es mayor que 0 y lo de abajo es mayor que 0, ¿cómo es todo esto? Siempre comparando con el 0. ¿Es mayor? ¿Es igual? ¿Puede ser menor que 0? ¿Entiende la pregunta? Mayor que 0 siempre, muy bien. Esto es mayor que 0. Algo que es positivo dividido algo que es positivo nos da algo positivo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos todo este análisis? Y porque cuando teníamos un módulo, ¿recuerdan que abríamos el caso? Poníamos positivo, negativo. Entonces, ¿por qué uno ponía positivo o negativo? Porque decía que puede suceder que lo que está dentro del módulo sea negativo, con lo cual esto habría que ponerlo igual a negativo. Pero en este caso particular, nunca va a suceder eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno que hace directamente saca el módulo. ¿Me siguieron? Es decir, que era siguiendo con... voy a poner acá, permiso, porque ella se ve el reflejo, ¿no? Vamos para abajo. ¿Puede repetir esa parte? Dice. Sí, claro. No me acuerdo qué parte, pero repito. ¿Qué parte? ¿Lo último? ¿Por qué hacemos este estudio? Nosotros decíamos, cuando llegábamos en una ecuación diferencial a una situación así, en realidad de una ecuación cualquiera, ¿no? Si teníamos el módulo de algo, vamos a recordemos. Vamos a recordar. ¿Recuerdan cuando teníamos algo así? ¿A qué da igual esto? ¿Cuál es el conjunto de soluciones? El módulo de x igual a 2. ¿Recuerdan que escribíamos que una solución era x igual 2 o la otra solución era x igual menos 2? ¿Sí? Entonces uno decía, bueno, x es más menos 2. Teníamos que ver en casa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, haciendo este análisis, donde se enfría, se está enfriando, no hace falta, porque nosotros sabemos que lo de adentro nunca puede ser negativo. Con lo cual nos quedamos con ¿qué? Con la parte positiva nada más. ¿Estamos bien? Entonces queda T menos T0 sobre T1 sobre T0 módulo abajo menos T igual a P a la K por T0. ¿Me siguieron hasta acá? No hay que cantarle lo que escribieron. ¿Vamos bien? Sí, sí, dicen. Genial. Ya falta poquito. ¿Solo aplica eso, dice, cuando se está enfriando? Nosotros estamos analizando el momento en que se está enfriando. No sé si esa es la pregunta. Luego vemos qué pasa cuando esté calentando. Bien. ¿Estamos? Dice para esa parte ahí entonces.
Porque está preguntando el mismo chico que te preguntó si repetía. Ok. Y nosotros estamos analizando qué sucede si el objeto se está enfriando. Si el objeto se está enfriando, pasa esto, podemos concluir esto para poder llegar a hacer y sacar el módulo. Llegar a esto. De vuelta, no pierdan de vista que el objetivo es despejarte de T0. Entonces, para despejarte de T0, todo lo que está en el denominador va a pasar por el otro lado. Por T0 por T0 menos T. ¿Está bien esto? ¿Está bien? ¿Qué dicen? Sí. Oh. Oh. ¿Está bien esto? Digan que no. 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 Bien. Y ahora digan por qué no. ¿Por ¿Por qué? qué no? ¿Por qué no está bien? No me sale. ¿Por qué no está bien? Porque no está mal. Ay, gracias, Micaela. Si no me estaba por pegarle un cabezazo a la pared. Paréntesis. Dale. Todo pasa multiplicando. Ojo. ¿Sí? Bueno, falta un pequeño paso. Sacar T. Es decir, que el T en T0, E a la capa por T0, T en 0, Tm, está restando, para sumando. No vayan a cometer la burrada de acá cancelar este momento, ¿no? Esto es un término, esto es otro. Y es esta la fórmula que nos dice que si se está enfriando, su temperatura en función del tiempo va a variar así. E a la K es una constante, y esa K va a depender del material que se está enfriando, en este caso se está enfriando, ¿sí? No todos los materiales se enfrían del mismo modo. Ustedes vieron, por ejemplo, si sacan un hierro caliente, para que se enfríe tarda en enfriarse, ¿no? La papa, por ejemplo, la papa tarda en enfriarse, si se habrán quemado, ¿no? Comiendo una papa. La papa frita. Pero Probando yo- la papa frita de la madre. Claro, la empanada tarda en enfriarse también. Sí. Sin embargo, hay otras comidas que no tardan en enfriarse. ¿Cómo? El mondongo. El mondongo. Qué asco. La empanada de mondongo. Sin embargo, hay otras comidas que se enfrían más rápido. Sí. Ayer me hizo mi vieja. Mondongo a la pizza. Yo lo odio. Ale, después te invito a comer. Bueno, está claro entonces que No me digas que es. no todos los objetos se enfrían igual. No sabes lo que te perdés, Vicky. No todos los objetos se enfrían con la misma velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende la velocidad con la que varía la temperatura del objeto? Es del K. ¿Está bien? ¿Entendió esa parte? Ese K, qué toalla ni toalla, dejá hablar cansada. Ese K es particular o propio del material, exacto. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me siguieron? Bien. ¿Qué faltaría analizar ahora? Como bien preguntaron. ¿Qué pasa si se está calentando, no? ¿Qué pasaría si se está calentando? Bueno, hasta el momento de llegar al análisis si se está calentando, todo lo anterior
no cambió en nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que voy a modificar ahora es toda esta parte y analizar cuál es la fórmula a la que se llega si se está calentando. Permítame. Voy a borrar. Entonces, en vez de enfriando, calentando. Bien, de nuevo, analicemos esto. Analicemos. ¿Qué pasa con T de T0 respecto al Tm? ¿Cómo es T de T0 respecto al Tm? ¿Cómo es la temperatura del objeto respecto a la temperatura ambiente que se está calentando? Está claro que es menor, ¿no? Bien, menor. Entonces, es menor, uno puede hacer el despeje y decir T en T0 es menor que T en Tm, perdón, como T en T0 es menor que T en Tm, el tiempo de temperatura ambiente, entonces eso es menor que 0. ¿Me siguieron hasta acá? Vamos a hacer ahora otro análisis. ¿Qué pasa con T en 0 respecto a temperatura ambiente? ¿Es mayor o menor? Muy bien, menor. Entonces, uno puede decir que T en 0 menos T en M también es menor que 0. ¿Me siguieron? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esta relación? Observen. T en 0 menos T en M sobre T0 en la temperatura ambiente. ¿Cómo va a ser esto respecto del 0? Fíjense, lo de arriba es menor que 0. Y lo de abajo es menor que 0. ¿Cómo va a ser? ¿Menor que 0? ¿Vicky? Mayor. ¿Ves que mayor? Mayor. Algo dividido, algo negativo, dividido algo negativo nos da algo positivo. Con lo cual, el análisis no cambia lo que sigue luego. ¿Lo ves? ¿Se entendió? ¿Que se llega a la misma fórmula? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos a resolver un problema. Obviamente que... ¿Se saca el módulo también entonces? ¿No? Claro. Nosotros ya sabemos que lo que está dentro del módulo es positivo. Entonces nunca puede ser esto negativo. Recuerden por qué se resolvían las ecuaciones con módulo como pusimos recién acá. ¿Por qué de ese modo? Y porque lo que está dentro del módulo puede tomar valores positivos o negativos. Y la igualdad sigue valiendo. Pero en este caso en particular, lo que está dentro del módulo nunca puede ser negativo. Solo en este caso. ¿Por qué? Porque lo analizamos, porque estamos en un contexto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Genial. Entonces, ¿cómo es para resolver un problema? Bien, acá lo importante es que, obviamente que va a depender del problema, pero siempre que se resuelve un problema nosotros tenemos que hacer todo este análisis. ¿Sí? No pueden llegar a esta aplicación y ya está. No. Tienen que partir desde la ecuación primera, de T mayúscula sobre T minúscula. ¿Estamos bien? Y luego hacer un análisis. Vamos a ver un ejemplo. Miren el problema 11. No, el problema 10. El problema 10. Lean el problema 10 de la guía. ¿Lo leyeron?
desarrollo. ¿Sí? Sí. Problema 11. No, y dale con esto. Problema 10. Dice, en un experimento se calentó un líquido hasta alcanzar una temperatura de 85 grados centígrados. Inmediatamente después se lo dejó enfriar al aire libre a una temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Suponiendo que el líquido se enfría según la ley de enfriamiento de Newton, con una constante de proporcionalidad K igual a menos 0,15, escribe una fórmula que calcula la temperatura del líquido en cada instante t, medio minutos. ¿Cuál es la temperatura del líquido luego de transcurrido 4 minutos desde que comenzó a enfriarse? ¿A partir de qué momento la temperatura se va a encontrar por debajo de los 20 grados? ¿Vamos bien? Bien. De nuevo, lo que pretendemos y lo que se quiere con este tipo de problemas es responder las preguntas, pero la justificación de cómo se llega a la fórmula tiene que estar. ¿Vamos? Bien, ¿qué datos tenemos? Nada. ¿Qué tenemos? La temperatura inicial, ¿no? Es decir, la temperatura inicial es 85. ¿Vamos bien? ¿Qué otra cosa tenemos? La temperatura ambiente. La temperatura ambiente es 15. ¿Y qué más? La constante. Que es menos 0,15. ¿Estamos? Planteamos entonces. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? Y tenemos que partir de dt mayúscula sobre dt minúscula es igual a k por t menos tm todo entre paréntesis. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien, pero ¿qué sucede si lo reemplazamos con los datos? Bueno, podemos decir entonces dt sobre dt minúscula es igual a ¿qué está? Menos 0,15 por t, que es la función, no pierdan de vista eso, menos tm, ¿quién es tm? ¿Viste? ¿Me siguieron? Y dado que nos pregunta, dice, escribir una fórmula que calcula la temperatura del líquido en cada instante t. Por más que no lo hubiesen pedido a ese ítem, el ítem hubiese sido el ítem A, ¿no? Hubiese sido solo como el ítem B, lo de calcular la fórmula tiene que estar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y ahora, bueno, resolvamos. ¿Cómo resolvemos? Como hacemos siempre, con variables separadas. Todo esto va a pasar para acá. 1 sobre menos 15 diferencial t igual a 0 menos 15 diferencial t chica. Integramos, tenemos lados, y vamos a ver qué integración, ¿sí? De t0, t grande, evaluado en 0 y acá evaluado en t0. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos bien? Bien. Este cálculo tiene que estar, porque nosotros, de nuevo, no tenemos una integral, un cálculo integral por tabla, que nos hablen de esta integral inmediata. Con lo cual, hay que hacer un cálculo auxiliar. Entonces, se alcanza a ver acá el cálculo auxiliar de la integral de 1 menos t 15 diferencial t. ¿Y qué hacíamos? Sustitución, ¿no? Decíamos que u era, ¿alcanza a ver? U era t menos 15, diferencial u era diferencial t. ¿Por qué? Y porque la derivada de t menos 15 es 1. Entonces, de nuevo, ¿cómo quedaría esto? Quedaría la integral de 1 sobre u, diferencial u,
Y la integral de 1 sobre u diferencial u es logaritmo natural del módulo de u más c. Pero como u es t menos 15, entonces logaritmo natural de t menos 15 más c. ¿Vieron hasta acá? No sé si se alcanza a ver, sí. Creo que sí. ¿Estamos bien? Entonces, ya no vamos a poner el resultado que nos dio una primitiva esta, y esta es la familia primitiva, a nosotros nos importa una, con el valor de c igual a 0. Es decir, tenemos que logaritmo natural de t menos 15, y esto haciendo barro entre t0 y t de t0. ¿Sí? ¿Entiendes? Y de este lado que tenemos. Y bueno, la integral de menos 0,15 es menos 0,15 por t. Evaluado entre t en 0 y t. Perdón, me equivoqué. 0 y t0. ¿Vamos bien? Sigamos. Sigamos. Ahora esto tenemos que evaluarlo en t de 0, logaritmo natural. T en t0 menos 15 menos logaritmo natural de t0 en menos 15. Pero, si ustedes observan, nosotros ya sabíamos quién era t en 0, ¿no? ¿Quién era t en 0? 85. ¿Me recuerdan eso? ¿Sí? O sea, ya podríamos haber puesto acá 85. Sí, es lo mismo, poner acá 85, lo importante es que se den cuenta que ese 85 se puede reemplazar en algún momento. Y nosotros lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo? T en 0 es 85. Entonces, vamos a reemplazarlo y además vamos a hacer, por propiedad del logaritmo, escribimos la división en t en 0 menos 15 y abajo tenemos 85 menos 15 igual a 0,5 de 0. ¿Me siguieron? ¿Vamos bien? Bien. Bien, ahora, de nuevo, ¿cómo es que podemos analizar ese módulo? ¿Qué le está sucediendo al objeto? Se está enfriando, ¿no? Entonces, si se está enfriando, ¿cómo es con respecto a 15 la temperatura del objeto? Es decir, esto, ¿cómo es respecto a 15? ¿Es mayor o menor? Muy bien, mayor. Entonces, uno puede decir que t menos 15 es mayor que 0. ¿Cierto? Noten una cosa. Ya podemos haber, o podemos haber despejado y luego hacer el análisis del logaritmo, o hacerlo antes. Es indistinto. El análisis del argumento del logaritmo. ¿Sí? Es decir, el análisis de lo que está dentro del módulo. ¿Lo entendieron? Con lo cual, este módulo no hace falta que esté. Está claro, ¿no? Y dado que no hace falta que esté, uno podría poner paréntesis. Y en el mismo párrafo, a ver si me sigue, el logaritmo lo vamos a pasar para el otro lado. Es decir, ahora, esto lo podemos escribir sin módulo, 85 menos 15 es 70. Y acá nos queda e a la
de la 0,5 por T0. La justificación de esto sería porque se está enfriando. Ya falta muy poco, miren. No sé dónde viste que dejar este. ¿Cómo hacemos? Este va a pasar por el otro lado multiplicando, ¿no? Y tú vas a pasar el 15. A ver si te siguen para poder hacerlo todo un solo paso. Sumando. Muy bien. Por 70 más 15. Sabemos que 70 puede estar acá también, ¿no? Es lo mismo. No vayan a sumar 70 más 15, ¿eh? ¿Se entendió cómo se llega a la fórmula? ¿Sí? Pero de nuevo, no tienen que recordarlo de memoria. Lo único que tienen que recordar, si se quiere, es esto, ¿no? Es esto. Porque todo a partir de acá, uno lo va construyendo. Bueno, esto tiene un límite de integración. Es ahí algo por ahí que puede llegar a confundir. Pero después, todo lo demás se construye. ¿Está claro eso? Nosotros no lo recordamos de memoria, ¿no? No tengo tanta memoria para recordar todo eso. Sino uno lo va construyendo. ¿Me siguieron hasta acá? Es decir, el ítem A ya está respondido. Una cosa importante. Esto nos mide la temperatura y el T0, ¿en qué tiene que estar? ¿En qué unidades son las de T0? Minutos, ¿no? Minutos. Pero no es algo que yo lo impongo, es algo que viene dado en el enunciado. ¿Entienden? Dice que el T0 es en minutos, es decir, el tiempo en minutos. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Permítanme ahora borrar, voy a borrar esto. Te doy un segundo hasta que voy a cerrar la puerta, porque llueve. Ahí vengo. Bien. Borro esta parte. Y vamos a responder. Las demás preguntas puedo considerar de otra forma, ¿no? Cero, me permiten a mí, me gusta escribir más el número de gamas. Es una cuestión mía. Más 15. A partir de esta fórmula vamos a responder las otras dos preguntas. Bien. Ahora nos dice, ¿cuál es la temperatura del líquido luego de transcurridos 4 minutos desde que comenzó a enfriarse? Nos dio de vista esto. De 0 minutos. Y si nos pide la temperatura a los 4 minutos, ¿qué tenemos que hacer? Venir, nos dice T0, poner 4, ¿no? Sí, acá Camila y Vicky dicen eso, Juan, muy bien. Muy bien. ¿Sí? Es decir, 70
por E a la 0,15 por 4 más 15. Ven que esta parte ya es sencilla, ¿no? Eso da, ya les digo, aproximadamente 53,4 grados centígrados. ¿Puede ser? Y respondo. Respuesta. Luego de 4 minutos, su temperatura sería de 53,4 grados centígrados aproximadamente, ¿no? ¿Entendió? Esta parte es sencilla. Y el otro es lo complejo. Y ahora una pregunta. A partir de este momento su temperatura se va a encontrar por debajo de los 20 grados. Bien, acá, donde está acá, lo que nos piden es calcular cuál es el T0 tal que esto se encuentre por debajo de los 20. Sí, 20 grados. Dice acá Vicky que tenés que igualarte a 20. Y acá es una guerra. Les confieso algo. Con Vale estuvimos discutiendo. Vale me dijo muchos improperios y palabras soeces hacia mi persona. Porque ella propone hacerlo de una manera y yo propuse hacerlo de otra. Gané yo. Claro. Porque lo está haciendo él, por eso. Claro, Vale, nada más. Tal cual. Que sea la más fácil, Que dice. sea la más Carmen acá. fácil. No sé. Igual la facilidad depende de cada uno, chicos. Recuerden que cada uno Claro, tenemos distintas destrezas. A ver, hay que tomar una decisión y es la que diga Juan. No, pueden hacerlo con igual. Lo que es cierto es que una vez que llegan a ese igual, tienen que entender qué Que significa. la respuesta no es esa, claro. Claro. Sino Entonces, que tienen que cambiar la narrativa al responder. ahí vamos. En cambio, poniéndolo así, Ya está la narrativa dada. sabes que esto, ¿para qué tiempo T0? ¿Para qué tiempo T? Esto es menor que 20 grados. Bueno, ponete esto menor que. Claro. El proceso algebraico no cambia, Juan. Lo que cambia después es recordar cómo es unirlo a la narrativa. Claro. Sí, lo que pasa es que a ellos. Depende igual el valor, porque por ahí si es negativo o hay algo ahí, ¿no? Ahí te va a cambiar el signo. Le da, bueno, acá cuando llega el negativo, le da de esto. Pero bueno, lo siento, gente. Fueron a introducción al cálculo y ahí saben resolver ecuaciones. Y si no saben, es problema del docente que tuvieron. Bueno, despejemos T0, ¿no? 70 por E a la 0,15 por T0 es 20 menos 15. ¿Vamos bien? 20 menos 15 es 5. Este 70 puede pasar dividiendo y acá queda E a la 0,15 por T0. ¿Estamos hasta acá? ¿Se perdieron o no? Bueno, este es un 14avo. Sí, sí. Pero acá tenemos el E. ¿Cómo hago para el E despejarlo? A ver. Logaritmo natural, paso logaritmo, pregunta. Logaritmo natural de... Por definición, chicos. Definición. Exacto. Cristina. Pero recuerden poner, ¿no? Ustedes cuando aclaren, por definición de logaritmo, tanto, ¿no? Exacto. 0,15 por T0. ¿Me llevan hasta acá? Y ahora no hagan esta cuenta todavía. Luego se hace. El T0 queda solito. ¿Y este cómo va a pasar para allá?
dicen nada. Sumando. No, igual no, pero no dijeron sumando. No, nadie dijo sumando, Juan. Nadie dijo sumando, Juan. Tranquilo. Calmaos. Acá de- Sí. Por eso. Dividiendo dijeron todos, Juan. Una ambulancia, claro. Entre lo de Marcelo y esto, ustedes me quieren sacar dividido. Es que como nadie contestaba nada, tiré por tirar algo. Pero no para que te asustes, nadie dijo eso. Bien. Y ojo acá. Eso es lo que yo decía del signo. Lo que yo les Claro. decía del signo. Ojo. Cuando nosotros estamos multiplicando algo negativo y pasa para el otro lado, se invierte el signo. Haciendo la cuenta, da aproximadamente 17,59. Cosa que si estaba al igual, Claro. no se daban cuenta de eso. ¿Se entiende? Miren, luego de, o el T0 tiene que ser mayor que, Mayor. igual sé que a Valeria no le gusta, pero no. Respuesta, Y porque ahí vuelven a la pregunta y según lo que tienes que responder es... Bueno, me callo, no digo nada. ponme silencio a Valeria. Valeria, silencio. ¿Te puedo silenciar? Minuto. Apro. Encontrará. Por debajo de los 20 dólares. ¿Se entendió? No es tan grave, ¿no? Sí, se entendió, sí. ¿Sí es grave o sí se entendió? Ah. No sé a esta altura. Con las dos, dicen ambas. Ay, no, chicos. No me hagan sentir mal, che, que estoy sensible. Bien, ¿parece que hagamos otro? Sí. Uno que no es tan directo, como quien dice. ¿Está bien? Porque en este caso en particular nos dieron prácticamente todos los datos. Todos los datos. Nos dieron, sí, para armar la fórmula teníamos Sí, todos los datos. estaba. ¿Está bien? Miren el problema 1. Ahí te preguntan si ponen T igual a 20 y al final aclaran como vos pusiste lo mismo. Sí, lo que dijo al principio. Sí, Claro. está perfecto. Está perfecto. Pero hay que poner, se encuentra por debajo, luego de, ¿no? Claro. Y está perfecto, está bien hacerlo así. Yo estaba. Sí, es cuestión narrativa, como dijimos. Igual se lo hacen como hace Juan y mejor. No, es mentira, no se queden con eso. Pueden poner igual a 20 y resolver en consecuencia. También es lo mismo. Bien. ¿Se entendió? Vamos al problema 1 de los adicionales, ¿sí? A los de la comisión 2 y comisión 1 ya lo tienen también por Telegram, chicos. Mírenlo. Vamos que falta poco. ¿Está? Mientras voy borrando. ¿Qué me lo lee, por favor? Lo leo si querés, Juan. El 1 de adicionales, espera que justo estábamos ahí con Ana. Dice, No otra serie, yo les estoy contando que salí corriendo a buscar la ropa, chicos. Cuando dijeron llueve, salí corriendo. sí, parece que te estaba poniéndose largo de una. Bueno, el 1 dice lo siguiente. Una barra metálica cuya temperatura inicial es de 20 grados centígrados se deja caer en un recipiente que contiene agua hirviendo.
La temperatura de la barra aumenta 2 grados centígrados después de un segundo. Suponiendo que la temperatura de la barra varía según la ley de calentamiento de Newton, responder. Y nos hacen 2 preguntitas. ¿Cuál es la temperatura de la barra metálica después de 10 segundos? ¿Y cuánto tiempo deberá transcurrir para que la temperatura de la barra sea de 70 grados centígrados? Los datos que me dan: temperatura inicial 20 grados centígrados. Viendo la temperatura de la barra, aumenta 2 grados centígrados cada segundo, Juan. Ningún otro dato. Muy bien. 22 grados, ¿no? Sí. Sí. Está claro que si dicen 2 grados, a 20 lo vamos a ver, ¿no? Y la temperatura ambiente es... ¿cuánta es la temperatura ambiente? No lo voy a decir. ¿Cuál es? Ah, creo que dijeron, ¿no? ¿Quién dice? Sí. Muy bien. La temperatura ambiente, siempre la que está sumergido el objeto, ¿no? Donde está el objeto. Todos saben, ¿no? Que es 100. Eso te iba a preguntar, ¿por qué 100? Si todos saben, acá dice que el agua está hirviendo. Contiene un recipiente con agua hirviendo. Claro. Ya tendría que haber visto en química. Ay, gracias, Camila. ¿Escuchaste lo que dijo Camila? Mira, voy a poner así toda voz. Debería ser locutora, además de docente. Gracias, Cami. Miriam. Bueno. Te dijo de evitar otra cosa, Miriam te dijo. Gracias, gracias. Entonces, digamos. Sí, sigamos, Juan. Para probar, vieron cualquier pavada, dicen. Bien. Pero che, igual, esperen. Todos, acá nadie puso sí. Cuando No, Vicky nadie contestó cuando le preguntamos recién si todos sabían por qué era 100. Exacto, eso es lo que decía antes de seguir. Porque solo Vicky dijo 100. Todos los demás, ¿comprenden dónde sale este 100? No sale de una galera, ¿no? Dice, perfecto. Ahora pusieron todos que sí. Podés seguir, Juan. Ahora sí, ¿por qué? Podés seguir. Está claro que se está calentando, ¿no? Claro. Y que, según el dato que tenemos, lo único que le contamos hasta acá es con la temperatura ambiente. ¿Sí? Por lo general en los enunciados creo que dice, están separados dice que es la ley de calentamiento. Si leen bien también les da una idea, porque hay otros que dice ley de enfriamiento. Está bien. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, acá vamos a ir resolviendo medio rápido. Espero que me sigan el razonamiento. Pasamos. Mete 1 sobre de menos 100 K de T. Integramos, ¿no? Lo hemos dado. T en 0, T en 0, 0 y este 0. ¿Sí? Resolvamos este integral con un cálculo auxiliar. ¿Y esto tenemos que hacerlo? Sí. Siempre, Juan. Sí. Sí, da igual. No. Es unos 100. Tiene que acostumbrarse. Porque después nos va a tocar una en donde no les da y salen corriendo. Esto va a ser la integral de 1 sobre U diferencial U. Este es el logaritmo natural de U más T con U igual a T menos 100. Entonces, la solución es logaritmo natural de T menos 100 más C. De nuevo, como nosotros nos quedamos con una primitiva, vamos a elegir que el C sea 0. Eso no hace falta ni escribirlo, ¿sí? Como la integral que estamos resolviendo es definida, no hace falta el C. Entonces, ¿qué tenemos de este lado? De este lado tenemos logaritmo natural de T menos 100 y lo hago entre 0 y T entre 0. Y de este lado tenemos K por T entre 0 y T0.
¿Hasta ahí vamos bien? Ya podríamos reemplazar el T0, fíjense, en el ejercicio anterior lo hice un poco más adelante, acá lo vamos a hacer ahora cuando reemplacemos. Inclusive lo vamos a hacer antes ya. Bueno, T0 es 20 grados. Es lo mismo, no cambia los parámetros, ¿entiendes eso, no? Bueno, ahora evaluemos. T en T0 menos 100 menos logaritmo natural de, ojo acá, el menos 100. Y este lado queda K por T0. Por propiedad del logaritmo, podemos escribir todo en un cociente. De nuevo, esto se puede hacer porque los logaritmos tienen la misma base. Está como escribir sobre menos 80. Pero queda acá por T0. ¿Entendieron acá? Y de nuevo, se está calentando, ¿no? ¿Cómo? Se está calentando. Entonces, ¿qué tenemos? Que T sobre T0, ¿cómo es con respecto a 100? Es más chico, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, si es más chico, entonces podemos hacer que T menos T0, que confundí, más Tn, que es 100, esto es menor que 0. ¿Vamos bien? Y si esto es menor que 0, en el numerador, que sabemos que es menor que 0, y el denominador también es menor que 0, ¿qué tenemos? Que toda esta división es mayor que 0. ¿Sí? Y de nuevo, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. Entonces, en el ejercicio anterior, perdón. Entonces, hacemos el logaritmo para este lado y ya los módulos los podemos sacar. ¿Qué queda? T de 0 menos 100 sobre menos 80 igual a... Sí. Una cuestión ahí de escritura. ¿Ves que dice T en T0 y después T en 0? Y entonces acá me pregunta si no sería lo mismo que poner T de T0 menos 100. ¿Acá? No, en el paso de abajo. ¿Cómo se está calentando? Ah, perdón, gracias. Me equivoqué. Ahí va, claro. Gracias. Es que tanto T0, T0, T, 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 T. Vamos a hacer un tren. T, 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 T. Gracias. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, seguimos despejando, ¿no? En el último paso nos queda que T y T0 sería, esto va a pasar multiplicando, permítame ponerlo adelante, y esto va a pasar sumando, y esta sería la fórmula que nos dice la cantidad, cómo varía la temperatura en función del tiempo. Ahora, ¿es cierto que esa fórmula nos dice cómo varía la temperatura en función del tiempo? Ah, no se ve por el reflejo, ¿no? Ahí. Ahí se ve. Gracias. ¿Es cierto que eso nos dice la temperatura en función del tiempo? Es decir, si nosotros acá reemplazamos el T0, ponemos un valor. Queremos ver cuál es la temperatura luego de 2 segundos. ¿Nos devuelve la temperatura? No, ¿por qué? ¿Cuál es el valor que está? Dice. Muy bien. Hay que encontrar K. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para calcular el valor de K? Acá. ¿Cómo hacemos para hallar K? Dice acá, reemplazamos por el punto con los datos, reemplazamos, usamos que T en 1 vale tanto, Bueno, e igual a 22. muy bien. Muy bien. ¿Por qué no podemos utilizar esta? La primera.
¿Por qué tenemos que hacerlo con 1? ¿Entiende la pregunta? La ¿Por qué gatita. tenemos que hacerlo con S? Porque ya lo utilizamos para llegar a la fórmula. Sí, es cierto, pero ¿no lo podemos utilizar de vuelta? Cállese. Sí. ¿Entiende la pregunta? Daría 0. Lo que está en el exponente daría 0, ¿no? Claro, eso. Entonces quería E a la 0 y te da 1, claro. No tiene sentido. ¿Entienden por qué? No lo utilizamos porque no nos daría nada. No es porque lo utilizamos para hallar la fórmula. Que quede claro eso. Entonces, calculamos K. ¿Con quién? Con este valor, ¿no? Entonces sabemos que T1 es igual a 22. ¿Y quién es T1? Y T1 es todo esto, ¿no? Menos 80, todo eso evaluado en 1. E a la K por 1 más 100 igual a 22. No pierdan de vista que es la incógnita, ¿no? Es K. Bueno, acá se hace el defecto. Se hace 80 y a la K por 1 es K, 22 menos 100, y esto da 78 negativo, y a la K, y el menos 80 va a pasar dividiendo. Vamos bien hasta ahí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Sí, sí. Menos con menos se cancelan, va a quedar E a la K igual a 78 sobre 100, no hace falta que hagan esa cuenta, no por ahora. ¿Y ahora cómo se despeja acá? Por definición, pasa al logaritmo natural, dice. Muy bien. K igual a logaritmo natural de... ¿Hace falta poner el módulo? No, porque sabemos que esto es negativo, ¿no? 78 sobre 80. Y esto aproximadamente da menos 0,02. Continúan, está otro decimal, está más decimales. Pero bueno, quedemos con 2 decimales, está bien. Y fíjense una cosa. ¿Cómo era el valor de K cuando hablamos de Newton, que nos decía que el K? ¿Recuerdan que el K tenía que ser negativo? Y miren, nos dio negativo. ¿Está bien? Ahora ya sabiendo el valor de K, podemos proponer esta fórmula, pero para proponer la fórmula que nos da la temperatura, cómo varía la temperatura en función del tiempo. Y solo la única variable ahí va a ser el tiempo del lado derecho. Es decir, T de 0 menos 80 por E, dijimos que acá es menos 0,02, 0 de 0 más. Y ahora sí, esta es la fórmula. ¿Entendió? ¿Sí? Bueno, luego nos preguntaban... ¿qué nos preguntaban? Muy bien. Ya te digo. Saqué el coso porque estaba buscando otra, ya lo digo. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que la temperatura de la barra sea de 60 grados? Ahora. 70 grados, sí. 70 grados. 70 grados. 70. Hubo una modificación de último momento, cierto, me acuerdo. De 70, ¿no? Yo tengo el último, 70. Sí. Ah. Yo no lo modifiqué. Lo modifiqué ok. en parte y no Sí, en otra. No, lo modificaste en tu mente y no lo dejaste escrito. Bueno, 70, ¿no? Pero Sí, ven, 70.
sí cobra sentido. No es que antes no tenía sentido, pero ahora sí, no hace falta escribir desigualdades. Ahora cualquier igualdades ya respondemos la pregunta. ¿Entiendes? Es decir, ¿en qué momento la temperatura es de 70 grados? Y para ver en qué momento sucede eso, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 70. Bueno, ahora despejamos, ¿no? E a la 0,0 y me permiten el 100 va a pasar restando. Y el menos 80 pasa dividiendo. ¿Vamos bien? Sí, sí. Genial. Dicen esto. Esto es menos 30 arriba, menos 80 abajo. Y esto es E a la 0,02 por 0. Esto tenemos que 3 octavos. Y fíjense de nuevo, ¿no? Por definición podemos escribir logaritmo natural de 3 octavos, que es la fracción irreducible de menos 30 sobre menos 80. Y claro, tenemos 0,03. Por último, hacemos logaritmo natural de 3 octavos dividido 0 negativo. 0,02. ¿Cuánto da eso? La cuenta en raíces. ¿Qué tú dices? No la dice. 49,04. Ah, sí, gracias. De nada. 49,04. Pero, ¿no? Sí, aproximadamente, porque ya el 0,02 es aproximado. Totalmente. Pero es una aproximación bastante buena, ¿eh? Sí. Sí, porque lo hiciste vos. Obvio, obvio. Obvio. Entonces respondemos, ¿no? Vale, no sé, dudo. Polémico ahí ya. Ponele, ahí está, no sé. Respuesta. Bien, bueno. Bueno, Locutora la señora. No, lo del niño no es medio. Está agrandada porque dijeron que tiene voz de locutora. obvio, obvio. Ya está. Yo ya me hice el día. Bueno, que dé clases. No, Que haga pero lo que tengo que cuidar la voz. Necesito segundos. parece que se fumó un pucho. Aproximadamente la temperatura De 70 grados. era de. ¿Cuánto era? 70. Ahí no se alcanza a ver. Sí, igual, lo leímos. ¿Se entendió? Ay, sí. ¿Sí? Bueno, está claro que hay un montón de variantes, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que le den una temperatura inicial, que le den una temperatura en algún otro instante, le den un K y te pidan calcular la temperatura ambiente. O te dan la temperatura ambiente, te dan la temperatura luego de un cierto tiempo, te dan un K y te pidan calcular la temperatura inicial. En todos esos casos, no pueden zafar, no van a poder zafar, o sea, sí o sí tienen que hacer todo lo que hicimos para llegar a la fórmula. Eso tiene que tener bien claro. Porque a partir de la fórmula esa van a poder encontrar todo lo demás. Una buena forma, un consejo para aprender el procedimiento, es que cada vez que hagan un ejercicio de un problema que involucre enfriamiento o calentamiento, escriban la fórmula, escriban los pasos que van haciendo y vayan haciendo adaptaciones para que ustedes se acuerden si algo se les va olvidando. Vamos a suponer los límites de integración, vamos a suponer que se están olvidando de analizar el módulo. Eso depende de cada uno de ustedes, pero sí es aconsejable que siempre que resuelvan, lo hagan. ¿Se entendió?
Sí. Bien. Listo de problemas de Newton, de calentamiento. Vimos uno de calentamiento y vimos uno de enfriamiento. Y vimos el caso general. ¿Sí? Luego le subiremos un resuelto de algún problema en donde todo lo que se hizo hasta acá está volcado en el problema. Es decir, está analizado el caso general y luego para la resolución del problema está analizado cada uno de los pasos. Claro, en el contexto dado. Totalmente. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Qué bueno. Bien. Vamos a ver otra utilidad que se le da a las ecuaciones diferenciales, y en este caso lo que hacemos es hacer un análisis, pero en vez de calentamientos es cómo varía una población. Un señor, Tomás Matus, un genio, ¿no? La verdad que yo también desconocía este modo de calcular cómo varía una población. ¿Sí? Leo. Estoy leyendo en la página 32. En realidad ustedes lo tienen con otros números, ¿no? Sí, Pero es la guía a continuación. es la continuación de la guía. En la guía tiene el problema 9, 10 y 11. Yo Claro. hice 10, pero luego le subimos más. ¿Sí? Después del 11 está, que dice dinámica Exacto. poblacional. ¿Querés leerlo vos con tu voz de locutora, por favor? Dale, yo lo leo. Sí, sí, por favor, déjame este momento. Mírense, chicos. Igual tiene la ruta de la luna feudal igual. Están mutados igual. Dice, bueno, dinámica poblacional. Uno de los primeros intentos para modelar el crecimiento de la población humana por medio de las matemáticas fue realizado en 1798 por el economista inglés Thomas Malthus. Básicamente, la idea detrás del modelo de Malthus es la suposición de que la razón con la que la población de un país varía en un cierto tiempo es proporcional a la población total del país en ese tiempo. En otras palabras, entre más personas estén presentes al tiempo t, habrá más en el futuro. En términos matemáticos, si P en t denota la población al tiempo t, entonces esta suposición se puede expresar como, y acá tenemos la ley de dinámica poblacional de forma análoga a lo que se estudió con la dinámica de Newton. Que recuerden que el simbolito este es proporcional, o podemos decir dP sobre dt es igual a Kp. Bien. ¿Se entiende más o menos? Es decir, la idea de nuevo es poder llegar a una fórmula que nos diga la cantidad de personas, población, etcétera. O tiempo transcurrido en... Tal cual. De un cierto crecimiento, siempre se habla de crecimiento, ¿no? De alguna población X. ¿Está bien? Van a ver cómo hacemos el mismo análisis para buena noticia de ustedes. Este es mucho más sencillo que el de calentamiento, ¿sí? Van a ver por qué. Miren. ¿Cómo se resuelve esto? De nuevo, tenemos que encontrar una función P. Esta P va del T0, ¿no? Que es eso donde tenemos que llegar. Y para ello tenemos que resolverlo. Bien. Acá porque no lo vamos a hacer de manera general, no contamos con ningún dato, pero cuando contamos con datos, les recuerdo que yo lo pongo, se ponen datos y se puede seguir reemplazando. En este caso lo pongo de manera general. Entonces tenemos 1 sobre P, de T, de P, igual a K por T. Hasta ahí es lo mismo, ¿no? No cambia nada. Si ustedes me siguen con el razonamiento van a ver que es muy parecido a lo que venimos haciendo. Integramos en ambos lados 0 y T0, y acá P es 0, y P es de 0, yo no sé si estamos juntos en unidad de P.
Únicamente lo cambio como más arriba. DP, sobre DP, aporte. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, Juan. Bien. Este es la población en un determinado tiempo, ¿sí? El T0, recuerden que es una variable. No lo llamamos T para no confundir con este T de acá, pero es algo que va a variar. Bueno, resolvamos. ¿Por qué es más sencillo? Porque acá no tenemos que hacer un cálculo vectorial para resolver esto, ¿no? ¿Cuál es la integral de 1 sobre P? Bueno, acá sí es directo. Uno puede poner la integral de 1 sobre P es el módulo, el logaritmo natural del módulo de P. Entre P0 y P de T0. ¿Estamos de acuerdo? Y de este lado queda la integral de K por T, T0 y T0. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo sería este lado? Sí, sí. Sí. Logaritmo natural de P igual a T0 menos logaritmo natural de P. Fíjense el uso del módulo. Importante. Y de este lado tenemos K por T0 menos K por 0, que esto es igual a 0. O sea, no hace falta ni ponerlo. Pero bueno, como primera medida, pónganlo. Con propiedades del logaritmo, nosotros podemos juntar. De nuevo, ¿no? Como hacíamos antes, tenemos un logaritmo de igual base restándose, entonces uno puede escribirlo como un cociente de sus argumentos. ¿Sí? Y acá tenemos K por T0. ¿Por qué es más sencillo este que el otro? Fíjense una cosa, analicemos cómo es el módulo. Bueno, uno dice, ¿lo puedo analizar después? Sí, claro. Podemos directamente poner P en T0 y abajo P en 0. Y esto, de nuevo, por definición, uno puede escribir como K por T0, por definición, el logaritmo. ¿Sí? Bien. Analicemos cómo puede ser el resultado de este cociente. ¿Cómo es P la población para un cierto tiempo? ¿Cómo es? A ver, ¿qué signo tiene? ¿Cómo es? Me refiero a qué signo tiene. Claro, mayor o menor a 0, ¿no? Eso. ¿Qué les parece? Mayor, dicen. Muy bien, es una población, nunca puede ser menor, ¿no? No puede haber menos 4 personas. Entonces, esto es mayor que 0. ¿Y qué pasa con la población inicial? Bueno, lo mismo, ¿no? La población inicial también tiene que ser mayor que 0. ¿Qué me dice esto? Bueno, entonces, esta relación es mayor que 0. ¿De qué nos libera eso? De tener que andar abriendo el módulo, etc. Entonces tenemos, ¿qué cosa? Que P de T, 0, sobre P de 0, tiene que sacar el módulo, ¿no? Es igual a quién? A E a la K por T0. ¿Se siguieron hasta acá? Y ya no falta nada. Falta, de nuevo, tenemos que encontrar una función que, dependiendo de un tiempo de 0 que llamamos, nos diga la población de un cierto lugar, en un cierto ambiente o lo que fuese, una cierta comunidad, en función del tiempo. Entonces, esto, el T0 va a pasar multiplicando, si me permiten, lo pongo adelante, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y ya está. Más sencilla que la otra, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí. Genial. Es más fácil que la otra.
Y de nuevo, cada vez que resuelva problemas de este estilo, esto tiene que poner. Vamos a hacer uno. El 2 habíamos dicho, ¿no? Querías de los adicionales. ¿No? ¿Podés leer por favor? Sí. ¿Cómo? ¿La podés leer por favor? Sí, por favor. Me dice, estamos en el 2 de los adicionales, chicos. Haya la fórmula de una función que calcule la cantidad de bacterias de una población para un cierto tiempo t, suponiendo la dinámica poblacional descrita por Matus. Con una población inicial de 7.500 individuos y una constante de proporcionalidad k igual a 0,3, con la fórmula hallada, calcula el tiempo que tardará en triplicarse el número de individuos. Bien, se entiende el problema, ¿no? Es bastante más sencillo en este caso. Sí, totalmente. Totalmente porque, a diferencia de temperatura, Claro, que hay menos condiciones. Claro, muchas menos cosas involucradas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de nuevo, acá te pueden llegar a decir una población inicial, te piden la población en cierto tiempo, que es lo que nos piden, o nos pueden dar la población en un cierto instante y tenemos que calcular la población inicial. De nuevo, ahora el procedimiento es muy parecido, ¿sí? Veámoslo. Bien, ¿qué datos tenemos? Datos. A ver, población inicial. Población inicial. ¿Cuánto? A ver, chicos, a ver si escriben. Muy bien, 7.500 dicen acá. Muy bien. Una constante de proporcionalidad K igual a 0,3. 0,3. Recuerden, esta acá no tiene por qué ser negativa, ¿sí? Ojo con eso. Mejor dicho, tiene que ser positiva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, propongamos. Y dice que responde a la y dice que responde a la dinámica poblacional de Matus, ¿no? Exacto. Uno debería escribir, como responde a la dinámica poblacional de Matus, entonces podemos escribirlo todo acá. ¿Entiendes? 0,3 por B. ¿Estamos bien hasta acá? Este es el K. Bien, resolvamos, ¿no? Y podemos resolver, como ya sabemos, 1 sobre P de P es igual a 0,3 sobre P. Integremos a ambos lados. Esto va entre 0 y 0. Esto va entre 0 y P de 0. ¿Estamos? Sabemos que esta integral sí es directa, con lo cual podemos ya poner el logaritmo natural del módulo de P. Esto entre P0, P de 0. Y de este lado tenemos 0,3 por P0 entre 0 y P0. ¿La pegamos bien? Sigo acá arriba. Logaritmo natural. Lo evaluamos en P de 0. Menos logaritmo natural de P0. Pero P0 ya lo tenemos, ¿cierto? Es 7500. Acá me equivoqué. 0,3 evaluado en P0. Y pusieron P0 acá por el reloj, porque es la integral Entre 0 y T0. ¿Está bien? Bien, dijimos que el P de 0 ya lo tenemos, que es la población inicial, es 7500. Como tenemos logaritmo, tenemos igual base, uno puede, entonces, por propiedad, hacer un cociente entre los argumentos del logaritmo. ¿Sí? Y de nuevo, uno puede decir, quiero analizar cuál es el... Primero despejamos, ¿no? Decimos por propiedad del logaritmo.
por propiedad o por definición, por definición, el logaritmo, tenemos que P de T0 por 7500 es igual a E a la 0,3 de T0. El módulo, porque todavía no analizamos el módulo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá pongamos como P de T0 es mayor que 0, porque estamos dando población, entonces P de T0, pues sí podemos sacar el módulo. Y ahora por último pasamos multiplicando 7500. Y esta es la fórmula que nos dice cómo varía la población en función del tiempo. ¿Se entendió? Nadie contesta nada, Juan, si no yo te respondería. Una cosa importante. Sí. Una cosa importante, este problema lo dejé así a propósito, porque en algunos, y buscan problemas en internet y esto, te dicen así, y vieron que cuando encontramos la fórmula de una función siempre decimos que tenemos que, estamos en un contexto, ¿no? Que tenemos que decir esa variable independiente, ¿qué significa? Esta variable independiente es T0, o sea, es un tiempo. Ahora, el tiempo ese, ¿en qué unidades está? Uno no dice. No lo dice. Entonces uno puede decir, bueno, con T0, unidad de tiempo. ¿Está claro esto? ¿Se acuerdan cuando poníamos unidades cuadradas? Cuando calculábamos las áreas integrales. Bueno, y no teníamos cuál era la medida de los cuadraditos, ¿no? Necesitaban centímetros, necesitaban metros, no teníamos unidad. Entonces poníamos unidad de cuadrado. Acá lo mismo, unidad de tiempo. Y ya está. ¿Estamos? Bien. Y ahora nos dice, con la fórmula hallada, calcula el tiempo que tardará en triplicarse el número de individuos. Voy a borrar acá. ¿Cómo hacemos para calcular el tiempo que tarda en triplicarse? A ver. Hasta ahora no contestaron, no veo nada. Bueno, T0. La población, esa población es la que debe triplicarse. ¿Cuánto sería? ¿Qué valor, chicos, debería aparecer? 3, dice. 3. No, la población se debe triplicar, Vicky. Nos piden que la población se triplique. ¿De qué población está hablando el problema? 22.500. Ahí va, Karen. Muy bien, Karen. Porque es 3 veces, Vicky, 7.500, ¿sí? Esa parte te faltó aclarar. 3 por 1.500. Bien, Vicky, ahí va. ¿Está bien? Es decir, 7.500 por E a la 0,3 de 0 igual a 22.500. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora despejamos de 0, ¿no? 0,3 de 0, 7.500 dividido 7.500. ¿Cuánto da esto? Y, claro, si este es el triple de este, se va a multiplicar por 3, ¿no? Y sí, digo, ¿no? ¿Está bien? Vamos hasta acá. ¿Entendieron? De nuevo, por Sí, dicen. definición del logaritmo, tenemos que 0,3 por 3,0 es el logaritmo natural de 3. Lo único que falta es pasar dividiendo el logaritmo natural
algo de monotonio 3 dividido 0,3. Y esto da 3,66, Juan. gracias, Aproximado, ¿no? aproximadamente unidades de tiempo. ¿Sí? Acá unidades de tiempo porque, claro, no sabemos si son años, ¿no? Segundos, días, meses. Bien, ¿qué pasa? $3,66 unidades de tiempo para que se simplifique la población inicial. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, dice, se entendió. Buenísimo. ¿Alguna duda? Ninguna, dice Luján. Bueno, Buenísimo, buenísimo. No. Ahora queden Ya. ustedes hacer los adicionales y los 5 ejercicios que tienen de la guía. sí. ¿Está bien? En un rato le vamos a subir un resuelto de este que no es más que lo que hicimos acá, escrito todos los pasos de la justificación. Ay, míralo, Ale, escuchalo, Ale, ahora, léelo. Sí, Ay, ahí. qué genio, dice. No sé si creerle a esta altura. Ahora ya es revendido este Ale. Gracias, Ale. Claro, les quedaron 10 por ejercicios de hacer de los adicionales, tienen 10. Y después los 5 de la guía. Sin duda, sí, son 10. Sí, viste, Camila hace lo que sea. Quiere volver, claro. Sí. Quiere volver. Es que Quiere el probar. otro día Hay que entenderlo. Quiero probar el chico. no hizo ninguna pregunta, tenía miedo que no le respondamos. No, nada. Lo Ale, único que dijo fue que sos un genio, nada más. estás habilitado a hacer preguntas a partir de hoy. También en el foro. ¿Cómo cambió de actitud? ¿Viste? Le faltaba un correctivo a este muchacho. nosotros ¿No? somos re fáciles, ¿eh? Fíjate, a Miriam ya le alegraron el día porque es una nueva locutora. Vos me decís, un genio Juan, ya está. ¿Viste? Nos deprimimos muy fácil y también nos alegramos muy fácil. Bueno, gente, si no tienen consulta, vamos cerrando. Estaríamos. Recuerden, bueno, como dijo Juan, ¿no? Recuerden mirar el adicional que se sube en un rato, seguir usando el foro de preguntas. Por más que sea algo de la unidad número 3, ustedes pregunten y vamos a responder. Hasta el 13 de la guía inclusive. Sí. ¿Sí? Importante, el jueves tenemos clases en vivo, ¿sí? A las 6. Es el último jueves. No nos falla. Ya falta nada. Nada. Nos vemos ahí. Dale, nos vemos el jueves. Hasta el jueves, chicos. Chao.